Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo. Esta es su casa, Vida Nueva para el Mundo, con todo el equipo, el cuerpo pastoral. Le damos la cordial bienvenida. Les extrañamos muchísimo. Esta sigue siendo su casa, es su casa. Estemos pendientes del día en el que ya de manera presencial estaremos estudiando la palabra de Dios. Prepare sus preguntas para el momento en que se nos dé la oportunidad de tener el estudio y con mucho gusto. Bueno, pues vamos a seguir estudiando la carta a los Romanos. Continuamos ahora en un pequeño espacio entre el versículo 25 y 26 del capítulo 3, en donde después de que el apóstol Pablo está dando evidencias de que solamente hay justificación, el pago de nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, el medio único en el cual ha puesto el Padre Celestial. Él lo ha puesto para favorecernos a todos y cada uno de nosotros. El versículo 27 de la carta a los Romanos, hay varias preguntas que nosotros nos podemos hacer. ¿Dónde quedan las obras? ¿Cuál es la jactancia? Y hoy, el día de hoy, vamos a ver un tema titulado ¿Es la religión y las obras el medio de salvación? ¿O la religión y las obras salvan? Bueno, pues vamos a la carta a los Filipenses que escribiera el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 4 al 11. Con mucho gusto les repito, Filipenses, capítulo 3, versículo 4 al 11. Miren, lo que está buscando la palabra de Dios, yo le recomiendo que se acerque su cuaderno, su libreta para hacer las anotaciones. ¿Y qué es lo que ocurre en un religioso o una persona que lleva a diario una religión? Se ve a manera de inversión. A manera de inversión yo estoy invirtiendo, ¿en qué sentido? Hago mis peregrinaciones, hago mis rituales, todo en la esperanza de que cuando yo llegue al cielo, aparentemente, voy a tener eso como una inversión y es lo que va a pagar mi salvación. Muchas personas dicen, a mí no me interesa su religión puesto que yo la heredé. ¿De quién? De mis padres. Pablo contesta en la carta a los Filipenses no una, sino varias interrogantes en las cuales nos podemos hacer. ¿La tradición salva? La pregunta. ¿Es la religión la que salva? ¿Es también los ritos ceremoniales lo que salvan? ¿Es también la alta élite en mi religión la que salva? Todas esas interrogantes, el apóstol Pablo las contesta en esta preciosa carta. Y es impresionante cómo, si él era judío de judíos, celosísimo de la religión. Bueno, qué tan celoso era que asesinó a los cristianos, perseguía a los cristianos pensando que era lo correcto. Él estaba en una familia, era descendiente de la tribu de Benjamín, entonces puede decirse también él desde su perspectiva, religiosamente hablando, que era de la élite de los judíos. Además fue educado a los pies de Gamaliel y todo eso él lo considera deshonesto como basura para salvación. Además, entonces, el Espíritu Santo nos lleva, después de analizar estas preguntas que vamos a ver, que solamente es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Dice Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. La palabra de Dios dice, Filipenses capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de quién confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bueno, en estos versículos vamos a observar algo interesantísimo, santos amados en la fe. La actitud del pecador en la conversión. Pablo usa términos específicamente en el versículo 7 como ganancia y pérdida. Pablo está usando términos de negociación o transacción tales que, los vuelvo a repetir, ganancia o pérdida. En el versículo 7 habla de la ganancia en una relación que por supuesto habla de utilidad. En este mismo versículo utiliza la palabra pérdida, describe una pérdida de un negocio. Miren ustedes, en Filipenses capítulo 3, versículo 8, que vuelvo a leerlo, dice de la siguiente manera: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he, ¿qué dice la Biblia? Lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al encontrarse Pablo con Jesucristo, se da cuenta que todo lo que había él invertido, acumulado para salvación, es basura. Cada religioso en la esperanza de una salvación tiene que, entre comillas, me voy a portar bien para irme al cielo. Obras. A esa vida, a ese estilo, Pablo le llama justicia propia, por los propios méritos. Significa que millones de personas intentan llegar al cielo por justicia propia. Millones de personas intentan tener una salvación por méritos propios. Nada de eso va a dar la salvación. Estos versículos pueden considerarse como si fueran depósitos religiosos, obras humanas para ganar la salvación, y eso por supuesto lo confirma el apóstol Pablo. Pablo presupone, fíjese usted, Pablo supone que con las credenciales, los ahorros espirituales que tenía para salvación, pero esa salvación es por fe en el Señor Jesucristo. Vio una negación de sí mismo, porque todo lo que el hombre hace en obras humanas para salvación no sirve. Vuelvo a repetirle lo que dice este libro, Filipenses, esta carta, capítulo 3, desde el verso 4 hasta el 11, impresionantemente va a contestar todas nuestras interrogantes. Personas que dicen, heredé una religión, no salva. Mis padres me la dieron, no salva. Soy de cuna cristiana, no salva. Vayamos, si son tan amables, a Mateo capítulo 13, en el Nuevo Testamento, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44. Y vamos a ver cómo la salvación puede compararse al reino de los cielos en una riqueza, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice la palabra de Dios. Sígame por favor, si es tan amable. Mateo capítulo 13, verso 44. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso por ello va. ¿Y qué dice la Biblia? Ponga atención si es tan amable. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La frase vende todo lo que tiene nos enseña este versículo que la salvación es como un tesoro. En ese tesoro que está en el campo es la parte final. Ahí en la parte final que le dije yo, vende todo lo que tiene, nos habla de decir, de hablar, de dejar todo lo del mundo. Y si nosotros lo confirmamos aquí mismo en Mateo capítulo 13, solo que en el verso 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca, ¿qué dice la Biblia? Buenas perlas. Versículo 46. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y qué dice la Biblia? Lo compró. Miren, vemos que hay un mercader. Ese está buscando las buenas perlas. Ese comerciante ha acumulado muchísimo, por decirlo de esta manera. El versículo 46 nos enseña, vendió todo lo que tenía y lo compró. Es decir, compra la perla. Hay un intercambio, si se da cuenta.
Todo lo que nosotros invertimos en nuestras obras humanas para salvación, comparada con Cristo, no sirve para nada. Otra vez, los rituales ceremoniales, la religión, los estilos religiosos no sirven para salvación. La circuncisión, el bautismo infantil no sirven para salvación. Y ninguno de estos tiene garantía. El religioso diario a diario irá, ¿sabes qué? Yo le comenté en algún momento que yo fui monaguillo muchos años, sacristán otros, anhelé entrar al seminario, conozco entonces un poco el tema en relación a la religiosidad. El católico, el religioso decía, con los rituales, con las ceremonias, esta religión me la heredó mi padre, mi madre, voy a ser salvo. No es así. Fíjese que en Filipenses capítulo 3, sígame con cuidado, no soy yo. Es el propio Espíritu Santo que ha inspirado su palabra, en donde una persona que de manera sincera, también la sinceridad, déjeme decirle, no le va a salvar. ¿Por qué? En cuanto a la religión, Pablo lo va a contestar ahorita. Una persona aparentemente en su deseo de su corazón, primera comunión, confirmación, unción de los enfermos, todos los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los ha cumplido. Pero resulta que Pablo dice, yo he sido un judío, judío de judíos, hebreo de hebreos, celoso del evangelio. Comparado en rituales, en ceremonias, lo comparamos con la salvación que dice Romanos capítulo 3, versículo 25-26, en donde el mismo Padre Celestial es quien pone el medio de salvación, el mismo Padre Celestial es quien pone en el creyente esa fe para salvación. El Padre Celestial pone el medio de redención, de rescate. Comparado con ello, no sirven las obras humanas. Es basura. Entonces, fíjese usted puede ser sincero, en el momento que el Espíritu Santo le está hablando a su espíritu, a su mente, a su corazón, diciéndoles, hay un solo camino, hay una sola verdad, usted puede ver sus obras. Durante años ha llevado usted siendo fiel o tratando de ser fiel en la iglesia popular. Durante años ha estado cada 12 de diciembre en peregrinaciones. Amigo, no le van a dar la salvación. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Y qué dice ahí? Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo está diciendo, mis rituales, la circuncisión, las enseñanzas que recibí en relación a obras, mi fidelidad a una religión, la honestidad, la gran élite a cual yo pertenecía, lo celoso que yo era en toda mi vida, todo eso que yo lo deposité en el cielo, entre comillas, para una salvación, sorpresa, no tiene fondos. Quiero que me siga con cuidado, porque esta palabra basura que está en Filipenses capítulo 3, versículo 8, confírmela en el diccionario. Pablo considera estas obras como pérdida, como basura. Esta palabra es la 4657 de su diccionario en griego. Se escribe como tal, le voy a decir, como desecho, lo que se tira a los perros, inmundicia, suciedad, estiércol, algo sin valor. Entonces, a ver, usted dice, ¿cómo que la Biblia dice eso? Sí, las obras humanas para salvación, los rituales para salvación, una aparente obediencia para salvación únicamente, meramente externa y humana, Pablo dice, son basura, son estiércol. ¡Qué palabra tan grotesca! Sígame con cuidado. Le voy a leer la versión nueva, la nueva traducción, la NBI, versión internacional. Tal como se escribe este versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, versión NBI. Fíjese usted y sígame con cuidado. Pablo está diciendo, es más, todo lo considero como pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Jesús, mi Señor. Paréntesis. Pablo está diciendo, lo que me enseñaron en la iglesia popular, las tradiciones, las obras, la justicia propia, las ordenanzas humanas, yo lo considero completamente y de una manera incomparable con conocer a Jesús. Pero sígame la parte B,
del versículo 8. Dice el versículo 8, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, versión NBI, a fin de ganar a Cristo. Esto es impresionante. Pablo está diciendo los méritos humanos, el escapulario, el bautismo infantil, las peregrinaciones, las ordenanzas humanas para salvación son estiércol. No se pueden comparar, amigo que me escucha, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Palabra dura, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo que está hablando a los oyentes a fin de que se dejen convencer de que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué sacrificio puede igualar o compararse con el sacrificio de Cristo en la cruz? Respuesta, ninguno. Pablo, un hombre celoso, por supuesto, está hablando y diciendo en otras palabras, en relación a las obras para ganar la salvación, todo esto son basura, desecho para los perros. ¿Cómo vas a comparar tus rituales humanos, tus rituales y ordenanzas humanas con el sacrificio de Cristo en la cruz que el Padre Celestial determinó desde antes de la fundación del mundo? El Padre Celestial determinó desde antes de la creación del mundo, desde antes que tú y yo estuviéramos en este planeta. Él lo ha determinado, que hay solamente un camino, una sola verdad, es Jesucristo. La religión, las obras humanas, el esfuerzo religioso son el intento humano para ganar el cielo, pero delante de Dios son basura. Desecho para los perros, es como se traduce la palabra basura en Filipenses. Y Pablo vivió aparentemente santo. Era un hombre religioso. Él consideraba la vida religiosa, celoso de la religión, como tratar de agradar a Dios. Fíjese usted, vamos a ir verso por verso en Filipenses capítulo 3 y el mismo Espíritu Santo nos va a contestar. ¿Las obras salvan? La Biblia nos contesta. ¿La fidelidad a una religión salva? A una religión, no a Cristo, a una religión. ¿Las ordenanzas judías salvan? ¿El bautismo salva? ¿Qué dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3? Las prácticas religiosas, los rituales externos, no salvan. Vea lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Esto es hermosísimo a la luz de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo está seguro hablándole a personas sinceras que continúan en alguna religión intentando tener la salvación, pero el Espíritu Santo vuelve a decir, solamente en Jesucristo hay verdad. Dice Filipenses capítulo 3 en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Muchas personas creen que mediante la confianza en los rituales ceremoniales, es decir, conforme a estos rituales externos, los bautizos, la circuncisión, todo ello, confían ellos en salvación. Pero también el apóstol Pablo está diciendo, es basura. Nunca a la salvación se le agregan obras para completarla. La salvación está ya completa. Dice Filipenses capítulo 3, regresa a un versículo. Pablo está diciéndole a estas personas, a estos falsos maestros que enseñaban, con el bautismo vas a ser salvo, con la imposición de manos vas a ser salvo. Les está llamando y les da un calificativo. Escuche usted, dice el verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque estas personas estaban enseñando que a través de rituales ceremoniales, a través del bautismo, a través de la circuncisión, a través de mandatos humanos tenían la salvación. Y Pablo les da ese calificativo de perros, grotesco. Pablo se refiere a los falsos maestros como malos obreros, porque hacían cualquier intento de agradar a Dios con esfuerzos propios y desviar la atención de Cristo y la redención lograda por Él. Es la peor clase de maldad que alguien diga se necesita otra cosa aparte del sacrificio de Cristo en la cruz. Pablo está advirtiendo, la religión no salva, las obras humanas no salvan. A la salvación no se le agregan obras para salvación. Y Pablo
se adelanta a los judaizantes que les interesaba su linaje y la importancia de ser judío o decirse, soy de cuna cristiana. ¿Quién más nos podría explicar esto más que el apóstol Pablo? Ahora vayamos al versículo 4 y 5, no nos despeguemos de Filipenses capítulo 3 y fíjese usted, ya vimos que los rituales externos no salvan. Ahora, nacer en cuna cristiana. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, versículo 4. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Aquí encontramos varias enseñanzas, versículo 4 y 5. Versículo 4, el confiar en la carne, es decir, las obras externas. Alguno puede decir, estoy segurísimo que Pancho López está en el cielo porque fue muy bueno. Pancho López era una persona que a todo mundo ayudaba. Bueno, gracias a Dios, qué bueno por su vida, pero si no tenía a Cristo, no es salvo. En el versículo 5 nos dice el apóstol Pablo, no confiar para salvación en el linaje. Él era del linaje, él era de la tribu de Benjamín. Entonces imagínate, él que sabía de qué linaje procedía, Benjamín, esto es hermoso y maravilloso, era de la gran élite. Él está diciendo, eso no sirve para salvación, no confiar en la salvación. Y además en el versículo 5 dice que era fariseo de fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? En el periodo intertestamentario, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los años del silencio, surge este grupo, los fariseos. Eran celosísimos de la palabra de Dios. Completamente literatistas, es decir, lo que dice en la Biblia, así es y así lo hacemos, está bien. Pero hubo grupos que pervirtieron la palabra de Dios en donde se decía que se tenía que cumplir esa ley para tener la salvación. Ese grupo de fariseos completamente pertenecía al apóstol Pablo. Pablo, es decir, no todos los fariseos eran mala onda, eran malas personas. Este versículo nos habla también no nos habla de jactancia, de decir yo era un fariseo. No, nos estaba hablando de un argumento para decir que tenía confianza en el linaje, en las obras, pero eso tampoco le funcionaba. Usted pudo haber sido bautizado por el arzobispo primado de X lugar y decir, con eso tengo la salvación. No, amigo. O además usted puede tener un certificado impreso del bautismo en la primera comunión en la basílica de ahí de donde está y no, tampoco tiene la salvación. Aunque esté firmado por Juan Diego o alguna otra persona que no se ha comprobado históricamente su existencia, no tiene la salvación. Estos versículos nos hablan otra vez, pérdida y ganancia. Vamos a recapitular. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 7, nos hablan de una pérdida. Versículo 8 al 11 nos mencionan la ganancia. A la mitad entre el versículo 7 y 8, si nosotros somos estudiantes, observadores, y vamos leyendo y dejamos al Espíritu Santo entre lo que invierte el hombre como las obras y lo que ha tenido como ganancia en Cristo Jesús, en medio está el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta pérdida? Méritos humanos judíos. La mayoría de las personas creen que obtendrán la salvación por medio de este medio. Pablo dice que es basura. Ya vimos el significado de esa palabra. 1. La salvación no es por un ritual, como lo vimos en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Pero ¿cómo? Aquí pudieran salir varias preguntas para algunos. Si Dios instituyó la circuncisión, entonces ¿cómo no voy a tener la salvación? A ver, despacito. En el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, así como también en Gálatas se escribe, la circuncisión es solamente una señal externa. Pablo vivió y la vivió y ahora dice Pablo en Filipenses, no da la salvación. Como lo escribe la iglesia de Galacia, con riesgos de misticismo, ascetismo y legalismo, les dice, no sirve para la circuncisión para salvación. ¿Cómo? Ahora ustedes recibieron al Espíritu Santo por fe, ahora intentan obtener más por las obras, dice Pablo a Galacia.
No es así tampoco. La salvación tampoco es por raza. Porque en Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice que él pertenecía al linaje de Benjamín. Pablo dice, yo soy puro, judío de linaje escogido. Pero la realidad es que ninguna virtud religiosa es la salvación. Ya sea cuna cristiana, el bautismo infantil, nada de eso va a salvar. Además, tampoco es por un rango. Oiga, pero yo tengo 25 años en esta religión. Mi madre fue también la presidenta de la Fundación Católica. Ahí ha sido usted padrino de quién sabe quién. No es el medio de salvación. La salvación no es por rango. Filipenses capítulo 3, verso 5. Porque Pablo está diciendo, era de la tribu de Benjamín. De todas las más tribus, yo le vuelvo a decir, la tribu de Judá y Benjamín, Judá viene el Mesías. Benjamín fue el más joven que le naciera a Raquel, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 30. Raquel fue la esposa favorita de Jacob, lo que hizo que Benjamín fuera el hijo favorito de Jacob, el bebé de Jacob. Y según Génesis capítulo 35, Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida, de acuerdo a lo que dice el primer libro de los Reyes, en el capítulo 12, versículo 21. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, vengo de la aristocracia, vengo de la gran élite, además estoy extremadamente preparado. Y curiosamente, por decirlo de esta manera, Pablo está diciendo, aunque sea todo eso, no tengo la salvación, ni por conocimiento, ni por estar en el linaje, ni por haber sido circuncidado a determinados días, 8 días, no. La circuncisión, ser del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, fueron recibidos por herencia. Cualquiera puede decir, yo no tengo la culpa de haber nacido en la iglesia popular, en las cuales yo no me esforcé, sino que lo recibí por herencia, como cualquier persona puede decir, nací en esta religión. Y usted puede decir, bueno, como es una herencia, ¿cómo voy a derrochar esta herencia? Pues Pablo está diciendo, no hay salvación a través de las religiones. Vamos entonces pues a recapitular. La salvación no es por tradición. Y de acuerdo a lo que le dice Filipenses capítulo 3, versículo 5, voy a leerlo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Aquí vemos que hubo un ritual, la circuncisión. Del linaje de Israel, el pueblo escogido. De la gran élite, de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, esto es impresionante y hermoso. No significaba que era hijo de hebreos. Esto significa mantener una tradición religiosa judía. Estrictamente, fue leal a la tradición y a la devoción judía, pero esto no sirvió para salvación. Todos los domingos estaba en la iglesia popular. Todos los miércoles en Pascua iba y se ponía la santa ceniza. No es burla, no es mofa. Y además tomaba la hostia. Amigo, eso no es la salvación. Amigo, no son rituales para la salvación. Pablo está diciendo, hebreo de hebreos, hasta lo más profundo de mi corazón guardé celosamente la tradición. Y ahora Pablo dice, no sirve. La salvación no es por religión o tradición. Fariseo de fariseos. Católico de hueso colorado, católico, yo me muero así y hasta que llegue hasta la raya, no cambio, que no cambio, que no. ¿Y sabes qué nos dice la palabra de Dios? Cuando escuche la voz de Dios, no endurezca su corazón. Usted puede decir, a mí nadie me va a cambiar. Nadie está intentando cambiarlo. Solo el Espíritu Santo lo va a convencer de que Jesucristo es el único medio para la vida eterna. Pablo está diciendo, la salvación no se recibe de ninguna manera por la circuncisión o el bautismo. La salvación no se recibe por cuna cristiana, dice él, del linaje de Israel. La salvación no es por rango, es decir, él pertenecía a la tribu de Benjamín. La salvación no es por tradición y guardar las tradiciones.
Él era hebreo de hebreos. La salvación no es por religión, es decir, era fariseo de fariseos y era un fariseo a un nivel más alto y era el mérito religioso en el judaísmo, era el fundamentalista, era legalista, era completamente, salió, como les decía hace rato, del tiempo del intertestamentario. En esa época había muchos judíos que podían poner en tela de juicio la palabra de Dios en ese tiempo del silencio. Pablo pertenecía a esos hombres celosos. Usted puede ser sincero, puede ser honesto, pero sinceramente puede estar equivocado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque la salvación tampoco es por sinceridad. Usted puede ser la persona más honesta. ¿Por qué? Dice Filipenses capítulo 3, versículo 6. En cuanto a celo, ¿qué dice la Biblia? Perseguidor de la iglesia. ¿Qué dice Pablo aquí? ¿Qué tan celoso era él que llegó a asesinar a cristianos? ¿Qué tan celosa puede ser una persona de su fe que hasta mata por eso? La religión, vemos en la historia, la religión, ahora sí que veamos la historia, santos de Dios, se ha encargado de asesinar a quienes, a los cristianos. Y Pablo estaba diciendo, tengo yo mucho celo, y de acuerdo a los cronistas, escriben que los fariseos, Pablo formado uno de ellos, una de las virtudes más vistas o una virtud que era digna de aplaudir era el celo por la religión. Y Pablo está diciendo, soy celoso de mi religión. ¿Cuántas personas están dispuestas a matar por su religión equivocadamente, creyendo que son leales y fieles a Dios? Y eso es un error. Porque Pablo persiguió a cristianos para matarlos, porque consideraba desde su perspectiva que los cristianos eran enemigos de Dios. Pablo era sincero, pero estaba equivocado. Su celo y sinceridad equivocados no le daban la salvación. Ahora, la salvación tampoco es por la justicia de la ley. Vemos aquí mismo en este versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Pablo dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, hemos visto cómo era celoso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Pablo creía que vivir la ley de manera externa, se ganaba la salvación. Cada día que nosotros pasábamos en la iglesia popular, los días primeros, los viernes primeros, estábamos en la iglesia. A las 7 de la mañana, yo me acuerdo, abría la iglesia, me iba a la escuela, regresaba a la 1 de la tarde, 1:30 que se cerraba la iglesia, para abrirla a las 4. Durante muchos años, almas aparentemente piadosas, celosas, van a los edificios llamados iglesias y creen que con eso es la salvación. Amigo, no es mofa. Pablo está diciendo, no por guardar la ley voy a tener la salvación. Pablo estaba diciendo y creía en algún momento con ese celo, con ese estudio, con esa capacidad intelectual, creía, con esto soy salvo. Era como, otra vez, como invertir en el banco celestial y con esto, ¿sabes qué? Fui tantas veces a misa, hice tantos rosarios, acudí a la iglesia fulana de tal, yo también he ido con los cristianos, alguno dirá, he hecho esto, aquello, lo otro, como si fueran depósitos. Y en el momento de compararlo con el único sacrificio expiatorio que justifica, santifica, da la salvación, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que usted hizo de invertir sus obras en el cielo, entre comillas, no tiene fondos. Pablo está diciendo, es una pérdida. No hay ganancia. La única ganancia que yo tengo y que veo es en el sacrificio de Cristo en la cruz. Vamos pues, si son tan amables, a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor de Cristo. Esto es impresionante. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia?
la misa de 7 de la mañana, el rosario de las 5 de la tarde, le estoy hablando de mi vida. Todos los días la misa de las 7 de la mañana, todos los días los rosarios a las 5 de la tarde, todos los días a las 8 de la noche, 9 de la noche cerrábamos la iglesia y luego era la confesión auricular y luego los rituales ceremoniales y luego todo eso, dice el apóstol Pablo, y en mi vida yo lo veía también, era como un intento, era decir, todo esto que estoy haciendo, al llegar al cielo voy a tener tantas palomitas que hasta me va a sobrar y voy a decir, tengo el cielo ganado. Sorpresa. Pablo está diciendo, todo esto, desde mi perspectiva humana, yo lo veía como ganancia. Es más, hasta cargaba las imágenes, es un ejemplo, cargaba las imágenes el 12 de diciembre y decía, con esto pago yo mis pecados, con esto yo ya soy salvo. Eran para mí, desde mi perspectiva en ignorancia, ganancia. Y al revisar un estado de cuenta espiritual, en donde veo yo día fulano, viernes primeros, ceniza, abstención de alimentos, bautismo infantil, confirmación, etcétera, 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 saldo en ceros. Porque Pablo está diciendo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amigo que me está escuchando, hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Jesucristo y Dios. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Usted sinceramente puede estar en la iglesia popular, en la religión que le ha acomodado de acuerdo a lo que usted cree y puede decir, ¿sabes? Es lo que me conviene. Me conviene este estilo de vida porque de lunes a tal día hago esto y el domingo nada más cumplo. Ya estuve en este ritual, ya vi la misa, ya hice el rosario, esto, y son puntitos buenos. No, amigo, delante de Dios son comida, basura para perros. ¿Por qué? Porque no hay otro sacrificio, amigo que me escucha, persona que me escucha, y le estoy hablando con el corazón. No hay otro sacrificio en el cual el hombre pueda ser salvo más que en el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no fuera cierto todo esto, entonces comamos, bebamos, mañana moriremos y no pasa nada, amigo que me escucha. Pero sí pasa, sí hay vida después de esta vida. Pablo escribió palabra fiel y digna de ser predicada a todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo escribe, de los cuales yo soy el primero. Él lo sabía, no lo sabía. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo está diciendo que era ignorante. Lo hizo en ignorancia, blasfemó, persiguió, asesinó, hacía rituales, confesaba, se hacía tantas cosas, se ponía tantos rituales que al final de cuentas, cuando el Espíritu Santo le habla a su corazón, le dice, todo eso no sirve para salvación. Versículo 8. Dice la palabra, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y dice la Biblia, y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. ¿Tienes tus trofeos? ¿Tienes el certificado del mejor ofrendador en la iglesia popular? Todos los viernes primeros estabas en el número 1. Además también al octavo día te llevaron y te circuncidaron y todo eso. Pablo te dice, quis, felicidades, pero no tienen fondos. Solamente Cristo, solamente la fe en su sacrificio. Solamente la palabra de Dios, la que ilumina los corazones, las que enseñan el camino, y el camino es Jesucristo. Y esto es maravilloso porque solo en Cristo hay salvación. Usted puede estar intentando y puede decirme aún, yo no lo creo todo eso. Confírmelo en la Naca Colunga, en la Torre Samad, en la Dios habla hoy. Esas porciones de la palabra de Dios nadie se las ha arrancado. Inclusive hasta la versión del Nuevo Mundo las tiene. ¿Qué le quiero decir, amigo? Persona que me escucha, que algún día usted se va a enfrentar a un Dios vivo. Y no va a ser lo que usted hizo en esta tierra para salvación.
las obras externas, lo que le va a dar la garantía de una vida eterna, sino que solamente el que crea en Jesús como el Hijo de Dios. Cerca de usted está en su boca y en su corazón, que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en la sangre de Jesús. Así nada más, yo me preguntaba, qué fácil, así es el perdón. Así es la justificación, así es el regalo de Dios, la esperanza de vida eterna para el pecador arrepentido. Aquel que ha puesto sus ojos en Jesús, Hebreos 12, 1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ese Dios grande, fuerte, celoso, poderoso, ese Dios vivo que le ha placido crear el cielo, la tierra, el ejército de los cielos y todas las cosas, manda a todos los hombres a que se arrepientan. Hechos 17:30. Y hoy en esta noche, el Espíritu Santo le está hablando a usted que no tiene a Cristo en su corazón. Recordemos pues, la salvación no es por un ritual, es decir, el bautismo, la circuncisión. La salvación no es por raza, no es porque haya pertenecido al linaje de Israel. La salvación no es por rango, no es tampoco porque haya pertenecido a la tribu de Benjamín o a la gran élite. La salvación no es por guardar la tradición. Él era hebreo de hebreos, mas sin embargo así no hay salvación. La salvación no es por pertenecer a una religión. Pablo era fariseo. La salvación no es por la sinceridad que pudiera haber en una persona, puesto que Pablo dijo, era un celoso perseguidor de la iglesia. La salvación tampoco es por guardar los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. La salvación no es por guardar la ley. Pablo vivió, Pablo conoció hasta el extremo esas prácticas doctrinales, pero al encontrarse con Cristo, consideró como basura, excremento, inútil, todo por amor y la fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo, antes de partir físicamente con sus discípulos, muchos empezaron a atemorizarse. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir con nosotros? Él ya Señor, ¿a dónde vas? Yo voy a ir a preparar moradas. Está hablándonos de un lugar en donde vamos a estar eternamente con Él. Y angustiados le dicen, oye, ¿y qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a pasar? Jesucristo les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En esta noche es el Espíritu Santo hablándole a su corazón. Es el Espíritu Santo hablándole a su vida. Es el Espíritu Santo diciéndole, quiero entrar en tu vida, quiero amarte, quiero completamente darte ese amor pleno, porque con amor eterno te he amado. Amigo, no son las religiones, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo el Mesías prometido. Es Jesucristo en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en esta noche, ¿no quisiera usted recibir a Jesucristo? ¿No quisiera decirle, sabes, he intentado hacer esto, aquello, lo otro, y aún muchas personas están inseguras? Hay personas que durante décadas han estado tocando las puertas y aparentemente dando un mensaje de salvación, dando revistas, y les preguntan, ¿vas a ir al cielo? No lo saben. Tenemos la palabra más fiel y segura, la palabra de Dios que se interpreta por sí mismo, dice el apóstol Pedro. Y el mismo Pedro, y la palabra de Dios nos dice, si hay vida después de esta vida, si hay una eternidad, si existe el cielo. Y la prueba máxima es que Jesús, viniendo del cielo, vino a este mundo. Tristemente los hombres aman más las tinieblas, por eso aborrecieron la luz. Él es la luz verdadera, Él es la luz de este mundo. Y esa luz quiere de verdad a entrar en su corazón. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente el sacrificio de Cristo en la cruz el que perdona sus pecados, es solamente el Espíritu Santo el que le da y que le infunde vida eterna, Efesios capítulo 1, y esa es la fe que nosotros predicamos. Que si usted confiesa que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, que no hay más que Él como medio de salvación, la Biblia dice, usted
es perdonado de sus pecados. En esta noche es el Espíritu Santo de nuevo que le dice: quiero entrar en tu vida, quiero hacerte mi hijo. Oiga, pero he pecado, he hecho tantas barbaridades, tantos pecados he cometido, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro, he sido asesino, homosexual, inmoral, he hecho de tantos. Yo creo que de mí no tiene compasión Dios. Si tiene misericordia y si tiene amor y tiene bondad en un corazón arrepentido, contrito y humillado. ¿No quisiera recibir a Jesús en este día? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te agradecemos la exposición de tu palabra. Gracias, Padre, porque solamente es tu palabra fiel, verdadera, tu Espíritu Santo que ilumina los corazones e infunde vida en los espíritus o en el espíritu que está separado. Hoy en esta noche elevamos esta oración creyendo firmemente que tú inclinas tu oído a nuestro ruego. Dígale con todo su corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte y el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesucristo es el único mediador, el medio para el perdón de mis pecados. Él se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Hoy te doy gracias, Señor, por el regalo del perdón de mis pecados, de la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por este encuentro. Hoy te doy gracias porque de acuerdo a lo que tu palabra dice, nazco de nuevo. Las cosas viejas pasaron, hoy son hechas nuevas. Tú me has creado y desde el vientre de mi madre me has apartado para ser tu hijo. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. El regalo más hermoso, maravilloso e incomparable es la salvación de un alma. Seguro el cielo está gozándose junto con los ángeles. Segurísimo, porque hay poder aún en la sangre de Cristo. Ese poder tan maravilloso de rescatar a los perdidos, que no lo puede dar ni la religión, ni tampoco pueden dar esperanzas las tradiciones, ni los rituales ceremoniales. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz. En Él hay perdón de pecados eterno. Si usted ha recibido a Jesucristo, con todo nuestro corazón le felicitamos. Le suplicamos que usted comience a leer la Biblia. Principalmente, si usted puede, desde el Evangelio de Juan, porque ahí se narra el amor de Dios. Adhiérase, inscríbase en un discipulado en toda la semana en esta preciosa iglesia Vida Nueva para el Mundo, la cual es su casa. Hay estudios para matrimonios, para jóvenes, crecimiento espiritual. Aproveche esta oportunidad y el tiempo que nos quede de vida sean para glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Aún no tenemos una fecha específica para juntarnos de manera presencial. Deseamos de todo corazón saludarle de manera física, estrechar su mano como se nos permita, pero a nombre también del cuerpo pastoral del doctor Armando Alducin, de todo el equipo de audio, video y de todo el staff, le damos las gracias. Le bendecimos en el nombre de Jesús y es nuestro anhelo y deseo de corazón que tenga paz. Que Dios le bendiga.